O sea, que no nada más son personas que son hipersensibles a olores, a texturas, a sonidos, a imágenes, sino también a todas las asociaciones y los sentidos y los significados que se da a ello y cómo eso afecta los estados emocionales, los estados afectivos de las personas. De acuerdo con estudios que realizaron esta pareja de los psicólogos Aaron, Elaine y Arthur, se calcula que del 15 al 20% de la población es altamente sensible. Estos son, ella es una psicóloga estadounidense y fue quien, digamos, que posicionó este tema como quien le dio nombre a un concepto que caracteriza la forma de ser y de vivir la vida de muchas personas que particularmente han destacado a lo largo de la historia en la creatividad artística. Se calcula que más del 90% de los artistas que tienen diversas expresiones creativas, ya sea en la pintura, la literatura, la escultura, todo lo que implican estas expresiones artísticas, esta capacidad, digamos, de sublimar esa alta sensibilidad, pues está volcada en la población de artistas, ¿no? También otra forma de expresarlo de una manera creativa, pues son las personas que optan por el activismo social, que son altamente sensibles a temas como la injusticia, la discriminación, la segregación, etcétera, ¿no? Pero, y que lo volcan de alguna manera en un tipo de activismo. Pero ¿cuál es el problema, digamos, en la actualidad que se ha detectado y por lo que también se trabaja? Hay corrientes de personas que trabajan el posicionamiento de este concepto, que muchas veces o que la tendencia cultural es a pensar en la sensibilidad como debilidad, peor aún con la hipersensibilidad. Y este mote de eres la intensita, eres el intensito, como que se toma de una manera peyorativa, cuando en realidad lo que se requeriría es tener una mejor comprensión de lo que implica una personalidad de esas características, que por cierto, entre paréntesis, afecta igual o no afecta, caracteriza igual a hombres y mujeres, o sea, se calcula que son más o menos 50 y 50%. No es una característica exclusiva de las mujeres como se tiende a creer, por el hecho de que socialmente está más aceptado que las mujeres tengamos mayor apertura, libertad o facilidad para expresar nuestros estados emocionales, mientras que los hombres culturalmente son más educados en el sentido de contener y de reprimir esas expresiones emocionales. El famosísimo "los hombres no lloran", pues es como una expresión de eso, ¿no, Sergio? ¿Quieres Oye, Alicia, comentar? es que aquí me lleva a pensar dos cosas, ¿no? O sea, que entre más consciente estás de la situación, podrías tener esta tendencia a ser más sensible, ¿no? Porque conoces un poco más los contextos, pero podríamos tener dos vertientes, una en donde te hagas muy sensible a y entonces puedas tener toda esta referencia de acuerdo al contexto y sentir más, o hacerte insensible en decir, como ya sé que esto está mal, esto, no dejo que me afecte. Podríamos tener estas dos vertientes de cómo sobrellevar esta estimulación que tengamos, algo externo que nos está afectando. Mira, lo que dice en los estudios de esta Elaine Aron es que esto es una característica, un rasgo que tiene bases genéticas, no es una enfermedad, ni es una elección. Quizás en esa parte de la elección sí estaría tratando de responder a tu pregunta. O sea, yo no elijo ser altamente sensible, también tiene un complemento genético. El punto es cómo yo lo voy orientando, porque va a ser un rasgo que va a caracterizar mi forma de experimentar la vida. Y si yo tengo experiencias infantiles de buen apego, de buena trato, de buena interacción, de buena retroalimentación, de buenos vínculos, es muy probable que también tenga formas más creativas, lúdicas o no sé, de expresarlo, ¿no? Pero si yo tengo experiencias adversas, y esto porque también se ha estudiado de manera más profunda en el caso de los niños con alta sensibilidad, bueno, si lo que caracteriza esas experiencias infantiles puede hacer a niños más susceptibles a experimentar un mayor sentido de sufrimiento, de dolor emocional. Y en ese caso,
se habla de una susceptibilidad diferencial, ¿no? O sea, que cada quien va a responder distinto al mismo estímulo, también teniendo que ver cómo está configurada esa personalidad y esas bases genéticas, ¿no? Entonces, reiterando, Sergio, no es una elección, sino el punto en lo que sí podemos incidir es cómo a lo largo de la vida yo lo experimenté, si es que noto que me siento demasiado susceptible a experimentar situaciones en donde veo que a las demás personas parece que les vale gorro y yo me siento francamente devastada por alguna situación, por alguna expresión, por algún fenómeno, y noto que hay una diferenciación. Vaya, no sentirse como bichos raros, porque ese es uno de los problemas que hace que se alimenten tendencias más bien depresivas, ¿no? A sentirse inadecuados, a sentirse fuera de lugar, a sentirse como que no encaja, ¿no? Y se tiende muchas veces en ese sentido al aislamiento. Por esto que te digo, que se ha tendido a patologizar o a ver como un rasgo indeseable, cuando en realidad lo que valdría la pena y lo que más ayuda a las personas con esas características es a apreciarlos y a darle una canalización que puede detonar en el desarrollo de grandes talentos, de gran capacidad de construir equipos de trabajo, porque se prioriza más la colaboración contra la competencia, más los vínculos de afecto, de cercanía, y a la vez que se es más sensible de detalles que pueden ser perfeccionados y que bien canalizados, pues te aportan una gran información y valor en el caso de los contextos organizacionales, corporativos, etcétera. Y ahora sí, en cuanto regrese Alicia, vamos a tomar nuestro último tema de la mañana para platicar con todos ustedes. Y precisamente, sí, es que no estaba la cámara prendida. Y bueno, este último tema, que bueno, pues es el que intituló esta emisión del Café de las 10, es: ¿te sientes o te dicen que eres una persona intensa? Creo que pues podemos comenzar a lo mejor con la descripción, ¿no? De esta parte, ¿no? Si eres una persona intensa, ¿por qué parece que sientes más? ¿Cómo lidiar con eso? Pues me parece un gran tema aquí en el Café de las 10. ¿Por dónde comenzamos, Alicia? Pues mira, en esta idea que les he querido compartir de explorar los escenarios de la mente y cómo también se conecta con toda nuestra configuración a todos los niveles, hay un concepto que se creó en las décadas de los 90, que es el de personas altamente sensibles. Lo categorizó como tal la psicóloga Elaine Aron, quien hizo estudios respecto a personas, ella misma siendo una de ellas, de personas que experimentan, se definen así, ¿no? Personas que experimentan el mundo de una manera más profunda e intensa que el resto que las demás, ¿no? Que son altamente susceptibles a los estímulos, tanto físicos, o sea, esta es una cuestión sensorial y aquí es donde entra nuestro nivel biológico, pero también a los estímulos sensoriales, emocionales, o sea, de qué manera esto afecta las respuestas emocionales, y también la parte afectiva, o sea, de qué manera los asociamos, ¿no? O sea, que no nada más son personas que son hipersensibles a olores, a texturas, a sonidos, a imágenes, sino también a todas las asociaciones y los sentidos y los significados que se da a ello y cómo eso afecta los estados emocionales, los estados afectivos de las personas. De acuerdo con estudios que realizaron esta pareja de los psicólogos Aron, Elaine y Arthur, se calcula que del 15 al 20% de la población es altamente sensible. Estos son, ella es una psicóloga estadounidense y fue quien, digamos, que posicionó este tema como quien le dio nombre a un concepto que caracteriza la forma de ser y de vivir la vida de muchas personas que particularmente han destacado a lo largo de la historia en la creatividad artística. Se calcula que más del 90% de los artistas que tienen diversas expresiones creativas, ya sea en la pintura, la literatura, la escultura, todo lo que implican estas expresiones artísticas, esta capacidad, digamos, de sublimar esa alta sensibilidad,
pues está volcada en la población de artistas, ¿no? También otra forma de expresarlo de una manera creativa, pues son las personas que optan por el activismo social, que son altamente sensibles a temas como la injusticia, la discriminación, la segregación, etcétera, ¿no? Pero, y que lo volcan de alguna manera en un tipo de activismo. Pero ¿cuál es el problema, digamos, en la actualidad que se ha detectado y por lo que también se trabaja, hay corrientes de personas que trabajan el posicionamiento de este concepto? Que muchas veces o que la tendencia cultural es a pensar en la sensibilidad como debilidad, peor aún con la hipersensibilidad. Y este mote de eres la intensita, eres el intensito, como que se toma de una manera peyorativa, cuando en realidad lo que se requeriría es tener una mejor comprensión de lo que implica una personalidad de esas características, que por cierto, entre paréntesis, afecta igual o no afecta, caracteriza igual a hombres y mujeres, o sea, se calcula que son más o menos 50 y 50%. No es una característica exclusiva de las mujeres como se tiende a creer, por el hecho de que socialmente está más aceptado que las mujeres tengamos mayor apertura, libertad o facilidad para expresar nuestros estados emocionales, mientras que los hombres culturalmente son más educados en el sentido de contener y de reprimir esas expresiones emocionales. El famosísimo "los hombres no lloran", pues es como una expresión de eso, ¿no, Sergio? Oye, Alicia, es que aquí me lleva a pensar dos cosas, ¿no? O sea, que entre más consciente estás de la situación, podrías tener esta tendencia a ser más sensible, ¿no? Porque conoces un poco más los contextos, pero podríamos tener dos vertientes, una en donde te hagas muy sensible y entonces puedas tener toda esta referencia de acuerdo al contexto y sentir más, o hacerte insensible en decir, como ya sé que esto está mal, esto, no dejo que me afecte. Podríamos tener estas dos vertientes de cómo sobrellevar esta estimulación que tengamos, algo externo que nos está afectando. Mira, lo que dice en los estudios de esta Elaine Aron es que esto es una característica, un rasgo que tiene bases genéticas, no es una enfermedad, ni es una elección. Quizás en esa parte de la elección sí estaría tratando de responder a tu pregunta. O sea, yo no elijo ser altamente sensible, también tiene un complemento genético. El punto es cómo yo lo voy orientando, porque va a ser un rasgo que va a caracterizar mi forma de experimentar la vida. Y si yo tengo experiencias infantiles de buen apego, de buena trato, de buena interacción, de buena retroalimentación, de buenos vínculos, es muy probable que también tenga formas más creativas, lúdicas o no sé, de expresarlo, ¿no? Pero si yo tengo experiencias adversas, y esto porque también se ha estudiado de manera más profunda en el caso de los niños con alta sensibilidad, bueno, si lo que caracteriza esas experiencias infantiles puede hacer a niños más susceptibles a experimentar un mayor sentido de sufrimiento, de dolor emocional. Y en ese caso se habla de una susceptibilidad diferencial, ¿no? O sea, que cada quien va a responder distinto al mismo estímulo, también teniendo que ver cómo está configurada esa personalidad y esas bases genéticas, ¿no? Entonces, reiterando, Sergio, no es una elección, sino el punto en lo que sí podemos incidir es cómo a lo largo de la vida yo lo experimenté. Si es que noto que me siento demasiado susceptible a experimentar situaciones en donde veo que a las demás personas parece que les vale gorro y yo me siento francamente devastada por alguna situación, por alguna expresión, por algún fenómeno, y noto que hay una diferenciación. Vaya, no sentirse como bichos raros, porque ese es uno de los problemas que hace que se alimenten tendencias más bien depresivas, ¿no? A sentirse inadecuados, a sentirse fuera de lugar, a sentirse como que no encaja, ¿no? Y se tiende muchas veces en ese sentido al aislamiento. Por esto que te digo que se ha tendido a patologizar o a ver como un rasgo indeseable, cuando en realidad lo que valdría la pena y lo que más ayuda a las personas con esas características es a apreciarlos y a darle una canalización que puede detonar en el desarrollo de grandes talentos, de gran capacidad
de construir equipos de trabajo, porque se prioriza más la colaboración contra la competencia, más los vínculos de afecto, de cercanía, y a la vez que se es más sensible de detalles que pueden ser perfeccionados y que bien canalizados, pues te aportan una gran información y valor en el caso de los contextos organizacionales, corporativos, etcétera, Sergio. No sé si respondí tu pregunta. Claro, sí, completamente. Rosa Imagen, buenos días, aquí estamos atentos. Esperanza Granados, saludos. Y dice Eugenio, ok, lo importante sería tratar de comprenderlo para aceptarlo y ver cómo se puede emplear mejor. Y yo le agregaría más bien cómo se puede manejar mejor, ¿no, Alicia? O sea, que esto no sea una situación de debilidad, sino que te fortalezca. Eso sería algo muy bueno, ¿no? Que al saberlo manejar, lo puedas emplear a tu favor. Claro, mira, y un poco respecto a lo que comentabas esto, Sergio, de que si se puede o no se puede, sí te diría que se ha detectado a nivel de estudios neurológicos que hay una hiperactivación de ciertas áreas del cerebro en las personas con estas características. Hay una hiperactivación de la estructura que llamada amígdala, que es como esa alarma que detecta y evalúa junto con el hipotálamo los estímulos exteriores. Pero también hay zonas de la corteza prefrontal que están asociadas a cómo lo razonas, a cómo lo simbolizas, y que hay una mayor activación del hemisferio derecho, que también tiene más que ver con esta asociación en significados afectivos de los estímulos y de lo que se va experimentando, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que nos decían, bueno, el punto es tener, digamos, estos procesos de autoconocimiento para saber si yo estoy experimentando ese tipo de reacciones, cómo los puedo canalizar y de qué manera, si los estoy viviendo por el contexto sociocultural de una manera adversa, pues digamos, reevaluarlos, valorizarlos y tener una mejor estima de esos rasgos y no vivirlos de una manera en donde lo que se esté retroalimentando sean sentimientos de sufrimiento, de culpa, de vergüenza por sentirse inadecuados, inadaptados, como que a la gente hay cosas que no le importan y no es necesariamente que no le importen, sino que tienen una capacidad sensorial, sensitiva diferente y que se pueden aportar en ese contexto grandes cosas, Sergio. ¿Y crees que en ese sentido tengamos nosotros la opción de, si bien a lo mejor no nacimos genéticamente con estas cualidades, poderlo desarrollar? Y si es posible, ¿cómo podríamos nosotros estimular, ¿no? Este claro. Desarrollo, porque yo creo que si no lo tienes y lo puedes desarrollar, sería algo muy bueno, ¿no? Para poder claro. Pues tener un gran entrelazado emocional con tu comunidad, con tu nicho. Claro, y es bien rica el comentario que hace, la pregunta que hace Sergio, porque sí, yo que soy una entusiasta promotora del mindfulness, te diría que una de las grandes recursos para modular, primero para conocerlo, es precisamente la meditación tipo mindfulness, que es esas prácticas de conexión con uno mismo, con sus sensaciones, con cómo estás respondiendo, porque es una práctica que al estimular la neuroplasticidad te permite generar ciertas conexiones que van en el sentido de una mejor reacción, unas reacciones más adecuadas, ¿no? Más adecuadas al tipo de contexto y retos que te estás afrontando. Ahora, ¿qué pasa? Que con esta práctica tú puedes detectar si eres, digamos, lo contrario, por decirlo de alguna manera, de las personas altamente sensibles, o sea que dejas de percibir cosas porque lo que has aprendido es a bloquear tus estímulos y aprendes a afinarlos un poco mejor, a tener una mejor escucha, a tener una capacidad de apreciar lo que tu vista te puede dar, lo que te ayuda a ampliar tu foco de los estímulos y la valoración y poder tomar en ese sentido una mejor apreciación y decisiones. Pero en el caso de bueno, eso te hace más sensible, ¿no? A lo que estás experimentando, un poco que sí se puede, digamos, entrenar o activar en ese sentido. Pero también en el caso de las personas altamente sensibles, se benefician de esta práctica porque una de las cosas que ayuda es a modular esa hiperreactividad, ¿no? Que de pronto siento que todo me abruma. Y cuando tú vas aprendiendo a modular tu respuesta emocional desde la base biológica, desde la parte orgánica y de la parte afectiva, pues te vas situando en una mejor zona de
tolerancia de reactividad y de más adecuación de las respuestas, y también poder modular eso que en el caso de, vaya, de aquellas reacciones hiper descontroladas, se podría decir, que le dan mala prensa, que le dan mala imagen a la hipersensibilidad, o sea, poder modular de mejor forma esas reacciones, pero ya de una manera consciente. O sea, si yo sé que me afecta mucho la manera en que una persona se expresa, la manera en que en un contexto, si voy a un lugar donde va a haber demasiada gente, va a haber mucho ruido, va a haber muchos olores, yo siento que mis niveles de saturación sensorial van a llegar a un nivel de saturación mucho más pronto y que me va a afectar. Entonces aprendo a modularme y a buscar la forma de dosificar mis presencias y mi exposición a esos estímulos. Entonces, el tema de la generación de conciencia de esas características, sea porque las tengas que afinar en el caso de que no seas altamente sensible, pero si lo eres para modular su expresividad, pues el tema del mindfulness es una gran recurso, Sergio, para poderlo experimentar de mejor manera. Algo que, insisto, no es que la gente lo elija, hay componente genético, hay algo, no es, reitero, enfermedad, no es elección, yo no lo elijo, pero sí es parte de esta dotación que tengo, porque eso me aportó mi propia genética y de qué manera lo voy a experimentar. Eso es lo que podemos incidir, Sergio. Sí, y yo creo que en esta búsqueda, a lo mejor, pues yo creo que sí, esto sí es de un trabajo muy personal, ¿no? De tratar de desarrollarte, interactuar mejor con tu entorno, pues en un beneficio, pues sí, colectivo, pero a partir de un crecimiento personal, pues nos va a poder llevar a disfrutar de mejor manera, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Más que sufrirlo. ¿Cuántas veces no tenemos cierto tipo de circunstancias, ¿no? Que nos están afligiendo, que nos están, pues atormentando, por decirlo de alguna manera, y yo creo que la forma de darle vuelta a esto, pues es empezando a tener estas herramientas para manejar mejor lo que nos está afectando, y creo que esto también sería importante tomarlo en cuenta, ¿no? Muchas veces decimos, ay, es que esa persona, ay, es bien resiliente, es que esa persona no le afecta nada, espérame, o sea, no es que naciste con un don así y ya, ¿no? Creo que también se va desarrollando, aunque tengas las cualidades, lo tienes que ir trabajando. O sea, regresamos a esta parte donde sí tenemos que tener un trabajo personal, Alicia. Claro, y una de las cosas que también por las que vale la pena mucho entender si se tienen estas características, Sergio, es porque cuando no se conoce como una característica de una forma de expresión emocional, afectiva, y se vive de una manera de una obligada contención o como decía, afectivamente se asocia con ser bichito raro o ser él o la inadaptado. Es muy común que también se canalicen de manera somática, o sea, que se desarrollen alteraciones, distintos síntomas psicosomáticos, ¿no? Que se empiezan a vivir de una forma en donde se afecta la salud por no tener una adecuada canalización de esa emocionalidad, Sergio, y eso, por eso importa mucho detectar esto, y si se está viviendo de una forma adversa, pues tener la ayuda psicoterapéutica que es muy adecuada, muy necesaria y muy positiva para las personas que de alguna manera tienen este rasgo, esta característica. Como te decía, al no ser una enfermedad, no está clasificada como tal en los criterios DSM-5 y en la CIE, que son los manuales, digamos, en donde se van indicando cuáles son las patologías que se abordan desde el punto de vista psiquiátrico o clínico. No está ahí incluida, es una, como lo decía, es un concepto que propuso esta psicóloga estadounidense para definir y con la que muchas personas se ven identificadas, ¿no? Por eso es que ha tenido una importancia, una aportación valiosa en el campo de la psicología y de la clínica, de la psicoterapia, el tenerlo esto como una forma de entender una expresión y una forma y una manera en que se viven las circunstancias pues, que la realidad nos da, ¿no? Y que se puede ayudar mucho a los pacientes que en un momento dado puedan estar experimentando un sentido muy marcado de sufrimiento emocional
y que no saben por qué, ¿no? Y que puede ser precisamente por tener características de esta naturaleza, Sergio. Yo creo que importante para cerrar el tema del día de hoy es que lo tenga usted o no, hay opciones, ¿no? O sea, hay opciones para Claro. Desarrollarla más o opciones para empezarla a desarrollar desde un inicio. Ojalá que, bueno, pues si usted siente que le está pegando de más, ¿no? A alguna situación, etcétera, y no sabe cómo, pues hay opciones, ¿no? Entonces hay profesionales de la salud que pueden estar, pues en este acompañamiento para poder tener una mejora personal. Alicia, no sé con qué quiera cerrar esta participación de hoy. Sí, decir que hay formas de evaluar, hay incluso algunos test que se han desarrollado, hay instituciones que abordan esto, hay un profesional, Instituto Paz, que es Instituto de Profesionales de la Alta Sensibilidad. Hay formas de evaluar, se trata de evaluar si a las personas les abruman fácilmente estímulos sensoriales fuertes, sutilezas del contexto, estados de ánimos de otra persona, si se siente el dolor que se perciba como de una manera más intensa, o si se siente la necesidad de huir, de desconectarse de contextos donde hay mucha estimulación. O sea, desde ese tipo de observaciones hasta saber si se es especialmente sensible a estímulos como la cafeína, luces, ruidos, olores, tejidos, texturas, etcétera. Si se vive la vida interior como algo especialmente intenso, complejo, ese tipo de evaluaciones, o sea, se van considerando para determinar si una persona puede es altamente sensible y de qué manera canalizar y tener una experiencia de esa característica, reitero, pues más acorde con una vida sana, plena y con un buen sentido y con una buena calidad, no de una manera en donde lo que se esté alentando sean circunstancias de sufrimiento emocional o incluso físico, por lo que decía, porque se tiende también a somatizar este tipo de expresiones, Sergio. Pues muchísimas gracias, nos vemos contigo el próximo miércoles. Gracias, y yo los invito también, pues si me permite, Sergio, a visitarme en mis redes que están aquí, @Ali_Ortiz Psicoterapia MF quiere decir Mindfulness, y que también estoy en la mejor disposición de atenderlos de manera personalizada en el WhatsApp 55 16 87 81 71. Yo estoy acá en la zona tanto de Prado Churubusco como en Coyoacán, cerca de Coyoacán, en los límites de Coyoacán, y el Álvaro Obregón y la del Valle, en mi caso, y también atiendo en línea. Entonces, pues a su servicio, Sergio, con la mejor de las disposiciones. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Y nosotros seguimos aquí, Sergio. Sí, entonces nos vemos, nos escuchamos y nos leemos mañana jueves en una emisión más de El Café de las 10 a través de su estación favorita ADR Networks, y nosotros seguimos activando sus sentidos. Hasta mañana, buenas tardes. El Café de las 10